Hola, muy buenas. En este video de auditoría veremos proceso de auditoría. El objetivo principal de la auditoría es la formación de un juicio. Para cumplimentar este objetivo, lo que debemos hacer es pasar por un proceso con diferentes etapas. Estas etapas son la planificación, la ejecución y la conclusión. Existe esta separación, aunque es media difusa en la separación de cada una de estas fases, ya que puede existir un feedback de, de una etapa hacia la otra etapa y puede existir modificaciones durante todo el proceso de todas las etapas. La etapa de planificación en ella se define el enfoque de auditoría a emplear y se determinan todos los procedimientos de auditoría que se aplicarán para validar los distintos componentes. Todo esto se expone en un memorándum de planificación o en los programas de trabajo, ¿sí? O sea que acá lo que nosotros estamos haciendo previo a comenzar las etapas de ejecución, estamos planificando toda nuestra auditoría. Para poder hacer esto, esta planificación, nosotros debemos conocer al ente, ¿sí? Tenemos que tener un conocimiento general del ente y en este conocimiento general puede variar de acuerdo a si nosotros estamos realizando una primera auditoría o si nosotros estamos realizando una auditoría recurrente. El conocimiento del ente que tengo que adquirir para poder realizar la auditoría es bastante distinto, ya que en una auditoría recurrente hay bastante información que yo ya tengo de auditorías anteriores. Tengo también que saber cuáles son las unidades operativas con las que el ente cuenta, cómo, con qué ramas se separa ese ente, con cuáles son sus unidades de trabajo. Tengo que saber cuáles son los componentes asociados a los rubros del estado de situación patrimonial y de todos los estados, el estado de resultados y el estado de evolución de patrimonio neto. Tenemos que saber cuáles son los circuitos administrativos que maneja el ente. De esta manera nosotros vamos a poder planificar de mejor manera nuestra auditoría. Una vez que nosotros tenemos los componentes que tiene el ente en sus estados contables, tenemos que ver cuáles son las afirmaciones relacionadas a esos componentes. Las afirmaciones pueden ser de veracidad, que con la veracidad nosotros estamos verificando la existencia, la propiedad o la autorización respecto de el saldo que nosotros tenemos en los estados contables. La integridad. Con la integridad nosotros estamos viendo correlación entre, entre valores, corte, corte de documentación, corte respecto a hasta qué operación contable llegan dentro de este saldo contable, registración, ¿sí? Cómo están registradas las operaciones, la acumulación de esas registraciones dentro de los saldos contables. Todo esto vemos dentro de integridad. Después también tenemos medición, que medición es cómo hemos evaluado estos saldos contables. Después tenemos exposición, cómo estos saldos contables fueron expuestos en los estados contables. Estas son nuestras afirmaciones que nosotros tenemos que verificar
mm, con los pasos que siguen a continuación, con la ejecución. Tenemos que verificar estas afirmaciones. También tenemos que conocer del ente el sistema de control. Dentro de esto, que es muy importante, tenemos que saber cuáles son los controles claves y los controles específicos. De acuerdo a toda esta información que nosotros tenemos, vamos a ver cuál es el enfoque que vamos a dar a nuestra auditoría para los distintos componentes. Estos enfoques pueden ser enfoques de cumplimiento y enfoques sustantivos. Una vez que tengamos el enfoque, si es de cumplimiento o sustantivo, veremos cuáles son los procedimientos que vamos a poner dentro de nuestra planificación. Estos procedimientos tendremos que decir cuándo se van a efectuar, cuál va a ser el procedimiento, qué duración va a tener ese procedimiento y quién realizará ese procedimiento. Todo esto estará dentro de la etapa de planificación. Luego vamos a tener la etapa de ejecución. La etapa de ejecución se realizan los procedimientos que se han planificado anteriormente en el programa de trabajo. O sea que de la etapa de planificación obtengo el memorándum de planificación o los programas de trabajo. Es el resultado, ¿no? Ese resultado me ayuda a la siguiente fase, ¿sí? Y me marca cuáles son mis pautas para la ejecución. Lo que obtengo de la ejecución son mis papeles de trabajo. En esta etapa vamos a obtener evidencia de auditoría que se va a ver reflejada en estos papeles de trabajo. Después tenemos la etapa de conclusión. La etapa de conclusión, vamos a emitir un juicio basado en todas las evidencias de auditoría que hemos obtenido durante la etapa de ejecución. Y vamos a emitir una opinión respecto de la razonabilidad de los estados contables. Nos basamos para esta etapa en los papeles de trabajo y obtenemos de ella el informe del auditor. Todo esto es más o menos lo que dice SLOCE de estas etapas de auditoría. Les traje acá también algo que dice Alario, le incorpora dos cuestiones, importa eh, la que es clave para cada uno de los procedimientos. En la etapa de planificación es clave evaluar el riesgo. En la etapa de ejecución es clave supervisar el avance del trabajo. Y en la etapa de conclusión es clave documentar los papeles de trabajo. Agrega además Salario una etapa previa a estas tres etapas en el proceso de auditoría, que es la negociación y el conocimiento previo del negocio. Para poder tener un conocimiento previo del negocio, nosotros, ¿para qué lo tenemos a esto? Lo tenemos para ver si aceptamos o no realizar con este cliente una planificación inicial de auditoría. O sea, tengo que tener una entrevista inicial con este cliente para ver si realizo esta planificación inicial, que es previa a la planificación que hemos estado hablando de los tres pasos. Y tenemos que evaluar en esta previa aceptación del cliente, cómo está situado el cliente en la comunidad empresarial, su estabilidad financiera, las relaciones con su anterior despacho de contadores públicos, si existiere,
Para poder realizar este conocimiento, podemos enfocarlo de 3 puntos distintos, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que conocer del cliente, el historial del cliente, cómo se comporta el cliente con los distintos proveedores, sus contadores anteriores, em, cómo es el cliente con respecto a toda su historia. El cliente, esta empresa tiene 30 años, tiene 2 años, y de acuerdo a eso, eso me va a dar pautas a mí de cómo es el cliente. También tengo que conocer cambios de gerencia o los dueños, o cambio de dueños. ¿Este ente cambió de dueños hace un año? ¿Este ente nunca cambió de dueños? ¿Siempre vino con los mismos dueños? Los tipos de transacciones esperadas, el volumen de la actividad y su frecuencia. Si este negocio tiene una alta rotación de sus bienes de cambio, de sus mercaderías, su facturación es alta, su facturación es baja, su volumen de actividad, cuánto es. No es lo mismo realizar una auditoría de un astillero que vende 1 o 2 barcos al año, que realizar em, una auditoría de una empresa de bebidas gaseosas que tiene un alto volumen de ventas y muchísimos clientes. Ambas son auditorías que contemplan diferentes cuestiones. Las actividades del negocio, tengo que conocer también áreas o segmentos de negocios primarios y una lista de principales clientes, proveedores y entidades con las que opera. ¿Qué actividades realiza dentro de su negocio? ¿Qué, ¿A quién le vende? ¿Sus proveedores son únicos o son varios sus proveedores? Pensando nuevamente en el astillero. Si es un astillero que construye barcos con resina, ¿existen varios proveedores de resina o existe un único proveedor de resina? Sus clientes, ¿son muchos o son pocos? Sus proveedores, si hablamos nuevamente de la empresa de gaseosas, ¿son muchos o son pocos? El origen de los capitales y las partes involucradas, si los capitales son todos de un único dueño o este capital es un capital que proviene desde la bolsa. Si existen dentro de el patrimonio únicamente los socios principales o si existen participaciones de terceros. ¿Cuáles son las referencias que tienen terceros sobre este ente? Estos terceros pueden ser bancos, pueden ser los proveedores, pueden ser los clientes, pueden ser competencia de la entidad. em, Tengo también que tener un análisis de los estados contables, ya sea por algún otro profesional o por mí mismo. Este análisis tengo que realizarlo y tengo que tenerlo. Hablaremos ahora de las cuestiones referidas al auditor en esta etapa previa a la auditoría. ¿Qué tenemos que conocer bien? El objeto del encargo. ¿Qué estamos realizando? ¿Una auditoría externa? ¿Estamos realizando algún otro encargo de aseguramiento referido a las resoluciones técnicas? Tenemos que saber cuál es la idoneidad del auditor, saber si nosotros mismos, como auditores, tenemos el conocimiento para realizar la auditoría. Por ejemplo, si es una auditoría de
una industria ganadera, si tenemos los conocimientos de industria ganadera para poder realizar los procedimientos dentro de la industria ganadera. Evaluar los requisitos de habilitación. Si el objeto de auditoría se encuentra en un área donde nosotros estemos matriculados. Por ejemplo, si el objeto de auditoría se encuentra en Provincia de Buenos Aires y estamos matriculados en Provincia de Buenos Aires. Si esta chacra, esta SRL que tenía una chacra, tenemos que hacerle la auditoría y está en la provincia de La Pampa, tenemos matrícula en Provincia de Buenos Aires, no podemos realizar la auditoría. Ahora, también puede ser que no solo la matriculación nos restrinja respecto a la habilitación, sino que algún otro, alguna otra cuestión legal o reglamentaria nos esté restringiendo la realización de la auditoría. Tenemos que evaluar los requisitos por tipo de cliente, a ver si los estados contables están realizados con normas legales, ya que, por ejemplo, las industrias eléctricas tienen que realizar estados contables respecto a legislación de la provincia de Buenos Aires y no respecto de la resolución técnica, las resoluciones técnicas, sino que su base son normas legales de provincia de Buenos Aires. La independencia, tenemos que evaluar la independencia. Esto también está visto dentro de evaluar los requisitos de habilitación, ya que está dentro de independencia esto. Se evalúan todos los criterios de independencia según las resoluciones técnicas y el código de ética, y de acuerdo a si se cumplimentan la independencia, el auditor podrá realizar o no la auditoría de esos estados contables. Cuestiones referidas a la organización, en realidad a la relación entre el auditor y el ente auditado. ¿En qué ambiente se desarrollará el servicio? Tenemos que también, además de saber el ambiente en que se desarrollará el servicio, observar el estilo de la dirección, ¿sí? Ya que de esta manera sabemos si la dirección conoce sus responsabilidades en cuanto a la gestión, a las políticas aplicadas, si sabe sobre normas contables, porque tiene que implementar estas políticas en el sistema de control interno y en la emisión del balance. Si no aplica estos conocimientos que tiene que tener la dirección respecto de, por ejemplo, estados contables, podría no estar valuando bien algunos activos. Si no evalúa bien algunos activos, uno ya sabe que tiene un desconocimiento de la dirección de evaluación, por lo tanto, podrá mirar un poco más la evaluación de los activos dentro de los procedimientos. Hay que definir un marco de información. Esta definición de marco de información viene atado de la mano de, por ejemplo, si los estados contables están realizados bajo norma internacional, si están realizados bajo norma nacional, resoluciones técnicas, si están realizados bajo normas provinciales. Entonces, el marco de información me dirá cuán desviado de ese marco se encuentra ese estado contable. Si se encuentran desvíos, se tendrán que corregir para que la información contable se adecúe al marco de información.
tiene que existir un entendimiento mutuo entre el auditor y el ente de cuál va a ser el alcance del servicio, cuáles son las condiciones profesionales y legales que implicaría para ambas partes asumir el compromiso de, em, una auditoría externa. ¿Qué implica para cada parte? ¿Qué tiene que poner cada parte de sí para que se cumplimente esta auditoría interna? Externa. Bueno, por parte de la sociedad deberá entregar determinado tipo de información al auditor para que se cumplimenten, además de entregar varias cosas más, varias cuestiones más. Por parte del auditor, el examinar toda esa información y emitir un juicio sobre esa información. Teniendo este entendimiento mutuo, se debería fijar términos de un acuerdo, ¿sí? Muy recomendable para esto, mediante la firma de un contrato de auditoría, en los que se puede decir las opiniones a las cuales puede llegar a arribar el auditor, el producto final, el cual va a, a entregar el auditor, cuáles son las responsabilidades y qué pasa si se incumple con alguna responsabilidad de alguna de las dos partes. Bueno, estas son las cuestiones que tenemos que analizar previamente, ¿sí? Para ver si se acepta el cliente y realizar una planificación inicial de auditoría. Además, también tengo que entender el negocio y la industria en la que se encuentra el ente. Tengo que conocer con distintas herramientas, tengo que conocer el entorno del ente. Podría ser, por ejemplo, Porter. Y también tengo que conocer el ente propiamente dicho. También lo puedo hacer sobre encuestas, ¿sí? En donde ese tipo de encuestas, ese tipo de datos, ¿sí? Pueden ser encontrados mediante información externa o información interna del ente. Estas son algunas cuestiones que podrían encontrarse eh, o que se podrían pedir como información. Tengo acá un poquito de lo que es información externa y interna, y avanzando un poquito más, ¿sí? Tendremos que evaluar el riesgo del negocio del cliente, ¿sí? No es una evaluación de riesgo de cada uno de los componentes, sino que es una evaluación de riesgo general, ¿sí? Que puede surgir a partir de el exterior del ente, ¿sí? Hacia el ente. O sea que sería un riesgo, como si fuera un riesgo inherente lo que estamos encontrando. ¿Qué tipo de riesgos existen del factor externo del ente hacia el ente? Por último, ya tendremos que realizar procedimientos analíticos y preliminares. Aunque, antes de entrar a esto les voy a decir, estas 3 primeras que habíamos planteado estarían dentro de la etapa previa o preliminar que habíamos dicho al principio, y ya la realización de procedimientos analíticos preliminares, que ya son el encontrar cuáles son los procedimientos. O sea, ya estoy realizando un análisis previo para saber qué procedimientos son los que voy a poner para cada uno de los rubros. Son un procedimiento analítico principal, por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, ¿sí? Realizo un análisis vertical para saber cuál es el componente que tiene mayor preponderancia dentro de los estados contables.
Por lo tanto, voy a tener que realizar mayores procedimientos sobre ese componente. Esto, como dijimos, está dentro de la etapa de planificación. Toda esta información va a derivar toda esta información que hemos juntado, mediante todos estos procedimientos, realizando encuestas, y realizando diferentes, propuestas con el ente, va a derivar en que vamos a encontrar el riesgo inherente y riesgo de control sobre el ente. El riesgo de detección se va a encontrar realizando un análisis hacia el auditor, mirando hacia el auditor. También en función de todo este conocimiento, ¿sí? Se podrá ver las diferencias entre una empresa de servicios, si estamos ante una empresa de servicios, ante una empresa comercial, y las diferencias que tiene la empresa que nosotros estamos analizando con diferentes empresas del mismo sector. También podemos concluir dentro de estos análisis los riesgos de control que podrá tener el ente y dónde aplicar los controles claves para minimizar estos riesgos de control. Bien, bueno, muchas gracias por ver el video hasta aquí.